que Dios les esté bendiciendo a todos para que de esa forma todos ustedes se encuentren muy bien. Quiero compartir con ustedes la realización de un sistema de riego temporizado automático, valiéndonos de un timer de descongelación de una nevera no frost y de una electroválvula de lavadora automática, así como de un cable de alimentación. Este sistema nos va a permitir a nosotros activar cada 12 horas el sistema de riego que dejemos conectado hacia el jardín o hacia el patio, bueno, donde querramos llevar el agua, ya que este temporizador pues permite la activación cada 12 horas del sistema de descongelación. En este caso pues no sería descongelación, sino el circuito de la electroválvula para activar el sistema de riego. De esta forma, cada 12 horas un flujo de agua durante 25 minutos. Entonces los invito a ver el video, amigos. Bien, para realizar esta sencilla y útil herramienta yo recomiendo reciclar los siguientes materiales: un timer de nevera no frost, un juego de electroválvula, una manguera con su conector para la electroválvula, ok, y un cable de alimentación. Ok, entonces voy a hablar con respecto a el timer. Estos componentes tienen que estar en buen estado ambos. Este es un timer de descongelación. Este componente se encarga, en la nevera no frost, normalmente se encarga de activar el sistema de congelación durante 6, o bien puede ser durante 8 horas, o bien puede ser durante 10 horas, o bien puede ser durante 12 horas según el timer. Ya los hay de diferentes tiempos. Luego de ese periodo de activación de congelación, el timer automáticamente activa un periodo de 20 minutos. Un periodo de 20 minutos para la descongelación. Vamos a suponer que es de 12 horas, que es el que yo recomiendo. Empieza a funcionar 12 horas el sistema de congelación, ¿verdad? Y después de esas 12 horas, automáticamente el timer va a activar la descongelación por un lapso de solamente 20 o 25 minutos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vamos a usar nuestro sistema de riego automatizado con este temporizado, con este timer, preferiblemente que sea de 12 horas. De modo que nosotros lo ponemos a funcionar a las 6 de la mañana, para ponerlo a punto, a las 6 de la mañana, por ejemplo, y va a activar el sistema de riego por espacio de 20-25 minutos para pues regar el jardín o las plantas, lo que vayamos a regar. Y luego de esos 20 minutos se va a desactivar lo que sería el periodo de descongelación de la nevera, que en este caso sería el riego, ¿verdad? El periodo de riego. Entonces van a empezar a recorrer 12 horas. 12 horas, hasta que llega a las 12 horas va a activar nuevamente el sistema de, en este caso de riego, que sería el de descongelación de la nevera. Las 12 horas serían a las 6 de la tarde más o menos, y así sucesivamente. Internamente estos timers traen un circuito eléctrico que es el que se encarga de hacer los contactos para conexión y desconexión de forma temporizada. Ya les decía, 20 minutos cada 12 horas, 20 minutos cada 12 horas. O si lo consiguen de 10 horas, pues sería 20 minutos cada 10 horas, y así sucesivamente. Ellos traen en su mayoría un diagramita, este dibujito, que representa el diagrama de conexión interna del timer. Ok, aquí que nos está diciendo, fíjense que estos contactos vienen enumerados: 3, 4, 1, 2. Sería 3, 4, 1 y 2. Dice acá que entre los contactos 1 y 3 tenemos nosotros un motorcito, que es el motorcito interno del timer, el que pone en marcha al mecanismo. Ok, entonces acá fíjense, nosotros conectaríamos la fase al terminal 1 y el neutro al terminal 3. De esa manera, fase y neutro en estos terminales va a poner a funcionar el motorcito y va a empezar a funcionar el mecanismo para pues ya el propósito que mencionamos. Ahora bien, fíjense que la fase puede conectarse al 4 o al terminal 2. El 4 normalmente es para el sistema de congelación, que dura 12 horas. Y el 2 sería para la descongelación, que normalmente dura 20 minutos. Entonces, una vez que alimentamos el circuito, va a empezar se va a poner en marcha el mecanismo y va a ir activando 12 horas hacia el contacto 4. En esas 12 horas queda desconectado el contacto 2. O sea, la fase solo pasaría al 4, pero no al 2. Luego de esas 12 horas, se desconecta el contacto 4 y se conecta el contacto 2 para dar paso a los 20 minutos que nos interesan a nosotros para activar nuestra electroválvula, que es la que nos va a permitir el paso de agua a la manguera o al dispersador que tengamos ahí para agua. Ok, entonces después de esos 20 minutos se desconecta el terminal 2 y vuelve a conectar el terminal 4, que no lo vamos a ocupar para nada, simplemente para que corra el tiempo ya. Ok, entonces aquí nosotros ¿qué haríamos? Conectamos
Fase y neutro del cable de alimentación, la fase, insisto, al terminal 1 y el neutro al terminal 3. Ok, entonces sería fase y neutro, terminal 1 y 3, y luego conectar la electroválvula al terminal 2 para que se alimente y luego cierre a neutro también. Vamos a ver, vamos a hacerlo como un diagramita para que más o menos vean cómo es la conexión. Bien, acá tenemos representado entonces lo que sería el timer acá en este dibujo y la electroválvula, el timer con sus 4 terminales, 3, 4, 1 y 2, y la válvula con sus 2 terminales que no están enumerados, simplemente tiene 2 terminales, ok. Entonces nosotros vamos a conectar a terminal 1, que es donde iría la fase de nuestro cable de alimentación. Ok, ahí tendríamos entonces la fase de nuestro cable de alimentación conectado al terminal 1, y el neutro de nuestro cable de alimentación iría al terminal número 3 según el diagramita de conexión. Ahí tendríamos ya nosotros alimentando con fase y neutro al motorcito interno, entonces el mecanismo empieza a funcionar. Ok, habíamos dicho que el terminal 4 no lo vamos a usar. Nosotros vamos a utilizar el terminal número 2, que es el que dura solamente 20 minutos, que son los 20 minutos que ocupamos para que se active el sistema de riego. Vamos a tomar entonces el terminal número 2 y lo vamos a llevar hasta un terminal de la electroválvula. Fíjense, el terminal 2 va a un terminal de la electroválvula. Y el otro terminal de la electroválvula lo vamos a conectar al neutro del cable de alimentación. De esta forma, cuando el timer active los contactos que van a alimentar al terminal 2, entonces entraría la fase, pasaría la fase desde el terminal 1, pasaría la fase del terminal 1 al terminal 2, y el terminal 2 llegaría a alimentar a la electroválvula. Luego de que recorre la bobina de la electroválvula, sale la corriente a cerrar circuito a neutro. Así le estaríamos enviando fase y neutro a la electroválvula para que se active y permita el paso del flujo de agua. Ok, aquí pues hay 2 electroválvulas, pero yo he representado una pues porque es igual, podemos usar una de las 2, no necesariamente las 2. Ok, este sería el diagramita de conexión, por si ustedes consideran pues hacer una captura de pantalla o no sé, como quieran, pues con mucho gusto les comparto esto. Ok, vamos a ver entonces la conexión práctica. Bien, entonces tomamos los 2 conductores de nuestro cable de alimentación y le vamos a conectar, le vamos a poner un conector Faston a cada uno, y pues lo vamos a dejar aislado de modo que no nos queden conductores expuestos, ¿verdad? Bien, ya que hemos puesto el conector Faston, entonces le ponemos este tipo de aislante, o bien si ustedes lo prefieren usar cinta adhesiva para cableado eléctrico, pues también se vale, de modo que los terminales queden aislados. Quiero comentarles que si ustedes desean ahondar mucho más en la forma de cómo probar o identificar los terminales de un timer en caso de que no tenga el diagramita, y pues deseen hacer esto, yo les comparto con mucho gusto en la descripción unos enlaces en donde se sugiere cómo hacer la comprobación o la identificación de los terminales de un timer de este tipo, para pues utilizarlo ya sea en la nevera o con otro propósito. De modo pues que los invito a ver esos enlaces, esos videos, por si desean ustedes ampliar un poco más sobre la forma de conexión o comprobación de este tipo de componentes. Bien, ya acá tenemos entonces ya lo que serían los 2 conductores de nuestro cable de alimentación, y pues nos aseguramos de que la fase vaya conectada al terminal 1 de estos 3. El del medio es el terminal 1 y ahí conectamos un conector Faston, que es el que traería la fase, y el que traiga el neutro lo vamos a conectar al terminal número 3 de nuestro timer. Ahí lo tenemos ya. Ok, entonces vamos a tomar un pedazo de cable de unos 30 centímetros más o menos de longitud y le vamos a poner un conector Faston en cada uno de sus extremos. Entonces, según el diagramita, uno de los conectores Faston, uno de los extremos de este cable iría al terminal número 2, del timer, que sería este de acá. Ok, ahí lo tenemos ya conectado, y el otro extremo iría a uno de los terminales de la electroválvula o de una de ellas, cualquiera. Ok, ahí conectamos a la electroválvula. Bien, de esta forma, ven, y como habíamos visto, el otro terminal de la electroválvula iría al neutro del cable de alimentación, este conductor que tenemos acá. Entonces vamos a conectar acá un Faston y aquí conectamos al neutro. Bien, aquí tenemos ya lista la conexión, no hay más nada que hacerle. Fase y neutro a los terminales 1 y 3 del timer. Luego el terminal 4 del timer, ese no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar únicamente el número 2, que es el que nos va a permitir hacer la conexión de 20 o 25 minutos cada 12 horas. Ok, entonces ese terminal 2 va directamente a uno de los terminales de la electroválvula.
a una de las electroválvulas, cualquiera de las dos que querramos usar, o usamos una electroválvula sencilla, no necesariamente tiene que ser doble. Ok, luego de que llega a la electroválvula, sale por el otro terminal de la electroválvula y se conecta al neutro, con lo que estaría cerrándose el circuito de la electroválvula. Ok, aquí lo que falta es conectarle el sistema de mangueras y pues alimentarlo con agua para que veamos el resultado. Bien, aquí tenemos ya entonces finalmente la sugerencia de lo que sería el montaje. Vamos a probarlo para que veamos cómo funciona, y pues si ustedes consideran realizar uno, pues ya entonces viene la creatividad de cómo meterlo dentro de una cajita, cómo asegurarlo y esas cosas. Yo acá lo he sujetado las piezas a una tabla para darle pues una base sólida, que los componentes no estén sueltos, pero como les digo, ya depende de la creatividad o de la necesidad de ustedes de adaptarlo pues de modo que quede ya pues más presentable. Esta es la idea básica. Las mejoras del caso quedan a creatividad de cada quien. Entonces le hemos puesto una manguera a la entrada donde va a ingresar el agua, y la manguera de salida que pues nos va a permitir dirigir el flujo de agua hacia donde lo necesitemos. Obviamente ya estas mangueras, depende la longitud de ellas, dependen pues de, como les digo, la necesidad que tengamos en el momento. Ok, yo voy a conectarlo. Mira, acá tenemos nuestro sistema de riego temporizado ya conectado y listo para una demostración. Le hemos puesto ya la manguera de suministro de agua, y pues por acá tiene la manguera por donde va a fluir el agua hacia el exterior o hacia el punto en donde nosotros querramos ubicar el chorro, un aspersor, lo que sea, goteo, lo que sea. Esto va a funcionar pues, como les decía, cada 12 horas nos va a permitir automáticamente la activación del sistema de riego durante un lapso de 25, 30 o 20 minutos, depende, algunos más, algunos menos, pero anda por ahí, 25, 30 minutos, el lapso en que va a estar activado el flujo de agua o la electroválvula, ¿verdad? Acá lo tenemos nosotros, digamos, en tiempo en que correspondería a la congelación o enfriamiento, el timer, ¿verdad? Entonces, si nosotros corremos el tiempo, va a llegar el punto en donde se va a activar entonces los contactos que alimentarían a la electroválvula y va a abrir el flujo de agua. Quiero comentarles que en este preciso momento acá en el sector se están haciendo unos arreglos en el sistema de suministro de agua público, y pues tenemos muy poca presión, pero sí la suficiente para hacer la demostración. Ok, entonces vamos a hacer girar la leva del timer, como ya pues lo hemos sugerido en otros videos, para que se activen los contactos que nos interesa usar, que en este caso es el contacto 2. Ahí la tenemos. Ahí se activaron los contactos que alimentarían a nuestro circuito, que nos permitiría alimentar la electroválvula, y pues que la electroválvula permite el flujo de agua hacia el punto en donde nos interese hacer el riego automático. Repito, esto es automático. Usted lo que hace es conectar a la manguera, le va a conectar el aspersor o el elemento que tenga usted para distribuir el agua sobre las plantas o entre las plantas, y pues se va a encargar de hacerlo de manera automática, no tiene que estarlo usando con la mano para nada. El timer se va a encargar de activar este circuito cada 12 horas, y después de las 12 horas se va a activar únicamente 25-30 minutos según el timer, y después de esos 25 minutos se va a apagar, y una vez que se apaga entonces vuelven otras 12 horas para repetir otro ciclo. Por eso les decía, si nosotros lo ponemos a punto a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, entonces 12 horas después se va a volver a activar, serían a las 6 de la mañana o de la tarde del día siguiente. Entonces así es como funcionaría, ¿verdad? Luego de que transcurran los 20 minutos, el sistema pues se va a detener automáticamente. ¿Ven? Ahí lo tenemos, ahí se apagó. ¿Ven? Y vuelven otras 12 horas, y cuando estas 12 horas hayan transcurrido, el sistema se va a activar nuevamente de forma automática por otros 20 minutos más. Para esto yo lo estoy haciendo a modo de ejemplo para un circuito de riego automático, pero bueno, podría ser cualquier otro proceso que requiera una automatización o temporización, cierto ciclo de horas. Los timers ya vienen hechos para unas horas determinadas, esto ya no se puede variar, ¿ok? Por aquello de que alguien me pregunte, bueno, si yo lo que quiero es una hora nada más, bueno, no, ya eso no se puede, ya el timer viene programado para eso, pero también hay timers electrónicos que son programables, ya eso pues sería buscar en el mercado correspondiente para pues conseguir un temporizador de ese tipo. Acá yo lo que estoy haciendo es reciclando componentes que normalmente hay en el taller, que se consiguen en el desguace o en la chatarra a muy bajo costo, y podemos nosotros ingeniárnoslas para tener un sistema de riego como este.
Así que mis amigos, yo espero que la sugerencia esta vez también les sea de utilidad, de ayuda, les sirva pues para algún beneficio, ¿verdad? Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos para que más amigos se beneficien. También nuestro canal se fortalece y podemos seguir creando más contenido para seguirlo compartiendo gustosamente con ustedes y bajo la fe de que les sea de ayuda. Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos amigos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Es nuestro deseo que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite amigos. Hasta entonces, muchísimas gracias.